El día que mataron a Santiago Nazar, se levantó a las 5:30 de la mañana, después de haber asistido al día anterior a la boda de Ángela Vicario. Se dirigió al puerto para recibir al obispo, quien venía a dar la bendición al pueblo. Santiago era hijo único de un matrimonio por conveniencia. Su padre era rico, era árabe y le gustaban mucho las armas. Su madre, doña Plácida Linero, ella amaba mucho a su hijo, pues a Santiago, ¿no? En la mañana de aquel asesinato, Santiago sentía un dolor en su cabeza y había tenido sueños muy extraños, sueños muy seguidos, como que caminaba en un bosque muy intensos así. Pero ni él ni su madre, doña Plácida Linero, pudo predecir el sueño de Santiago, ya que su mamá, Plácida Linero, tenía la fama de predecir los sueños, de encontrar el significado, pero no pudo encontrar el significado de los sueños de su hijo, ni prevenir el peligro que le esperaba. Salió vestido de lino blanco después de haber desayunado. Victoria Guzmán, quien era la cocinera, estaba enterada de que iban a matar a Santiago, pero no dijo nada, ya que en el fondo Victoria Guzmán deseaba que lo matara. En el suelo había una carta, que ni Santiago ni nadie se dio cuenta de aquella carta, pues no. Era una carta donde advertían a Santiago que quiénes y cuándo y cómo lo iban a asesinar, pero nadie vio la carta. Santiago Nazar salió de la puerta principal y se dirigió al puerto a pasar cerca de la tienda de Clotilde Armenta. Pedro y Pablo Vicario, gemelos de 24 años, ya estaban esperando a Santiago para matarlo. Sin embargo, Clotilde les pidió que dejaran sus asuntos para después, por respeto al obispo que iba a llegar al pueblo a dar la bendición, ya que eran muy creyentes y bueno, les pidió que sus planes que tenían lo hagan para después. El obispo no bajó del barco y desde allí dio la bendición. Santiago se sentía un poco decepcionado, pues esperaba besarle la mano al obispo, ya que él era muy creyente. De regreso se encontró con Margot, la hermana del narrador, que invitó a Santiago a la casa a desayunar, pero él se prometió regresar en cuanto se cambiara de vestimenta, pues muchos lo estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar, pero nadie se atrevía a decirle. Don Lázaro Aponte, alcalde municipal del puerto, creyó que ya no corría ni un peligro, que los hermanos gemelos se habían desanimado en cobrar venganza contra Santiago Nazar. Cuando Margot caminaba rumbo a su casa, se enteró del escándalo que circulaba. La hermosa Ángela Vicario, la hermana de los gemelos Vicarios, que se había casado el día anterior, había sido devuelta a su casa con sus padres, porque el esposo encontró que ella ya no era virgen y bueno, y el esposo no perdonó ese engaño y la devolvió con sus padres. Nadie podía explicarlo, cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo, en semejante mentira de parte de Ángela Vicario. Margot le contó a su madre la posible tragedia y ella rápidamente salió para avisarle a Plácida Linero acerca de los intentos de los gemelos Vicarios que querían matar a su hijo, acerca del asesinato que querían cometer contra Santiago. Sin embargo, cuando iba camino a ver a Plácida, le dijeron que ya era muy tarde, que los gemelos Vicarios ya habían asesinado a Santiago y que Santiago, bueno, ya había sido asesinado, pues no. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, a la Ángela Vicario, que la devolvió con sus padres porque ya no era virgen durante su matrimonio. Era un hombre que llegaba por primera vez en agosto del año anterior, pues, ¿no? 6 meses antes de la boda con Ángela Vicario. Andaba por los 30 años más o menos, era un hombre muy rico, tenía unos ojos dorados, de cintura angosta y parecía un hombre triste. Nadie supo a qué vino realmente. Se decía que andaba de pueblo en pueblo buscando novia para casarse. Esos eran los rumores que había en el pueblo que decían de Bayardo San Román. La noche en que llegó dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló con urgencia de construir un ferrocarril donde nunca se estableció muy bien cómo se conocieron él y Ángela Vicario. Pero supuestamente un día Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto con su madre y dijo que se casaría con ella, pues le pareció una chica muy guapa y decidió que se casaría con ella. Posteriormente a esto hubo una feria donde se subastaron
varias cosas y Ángela era quien cantaba las cifras en la feria. Bayardo compró casi todos los artículos de la rifa, y en especial la ortofónica, la cual envió a casa de Ángela envuelta y adornada para regalo por su cumpleaños, ya que le gustó a Ángela y quería hacer pues, ¿no?, sus méritos y, bueno, comprometerse con ella. Ángela era la más bella de las cuatro, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le guardaban un porvenir incierto. Al muy poco tiempo, Bayardo San Román le propuso matrimonio a Ángela Vicario. Ella no estaba muy convencida de convertirse en su esposa, la verdad. Pero él atrapó con sus encantos a la familia Vicario, al padre y a la madre y a los hermanos gemelos de Ángela Vicario. La madre le pidió a Ángela de que Bayardo San Román acreditara su identidad, pues hasta entonces nadie sabía quién era, nadie conocía a Ángela Vicario, ¿no? Bayardo trajo a su familia para ponerle fin a las distintas conjeturas y chismes que circulaban entre la gente, entre el pueblo y acerca de su identidad. Eran cuatro: la madre, Alberta Simón, una mulata grande de Curazao que hablaba castellano mezclado con el papiamento; las hermanas también, acabadas de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego; y el padre, la carta grande, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aurelio Buendía en el desastre de Tucurinca. El día de la boda se fijó pronto, ya que la familia de Ángela Vicario estaba, bueno, desesperada, pues. Se fijó pronto la boda, y hubiese sido antes de no ser por el luto que guardaban los vicarios. Esta se iba a celebrar en casa de la familia Vicario, la cual requería de remodelaciones para la cantidad de invitados de aquella boda. Incluso Bayardo alquiló las casas de los vecinos para que tuvieran más espacios, ya que iba a ser una fiesta muy grande, pues, ¿no?, su boda con Ángela Vicario. Para así alquiló las dos casas de los costados, para así a la hora del momento de la celebración, del baile, estuvieran más cómodos sus invitados y bueno, estuvieran a sus anchas, pues. Asimismo, ya estaba dispuesto el nuevo hogar de la pareja, una casa en la colina que pertenece al viudo Sius, y era la casa, pues bueno, ya que Bayardo era un hombre rico, alquiló su casa que iba a vivir con Ángela Vicario, era la más bonita del pueblo. Y pues como se encontraba en la colina, pues desde ahí se veía el paraíso sin límites de las ciénegas cubiertas de anemonas. En los días claros de verano se alcanzaba a ver horizontes nítidos del Caribe y los transatlánticos del turismo de Cartagena de Indias. Nadie hubiera pensado que Ángela Vicario no fuera virgen. Nadie pensaba en el pueblo, dado que nadie le había conocido ningún novio anterior, y eso les parecía muy raro que ella no fuera virgen. Nadie le había conocido ni un novio, ni un pretendiente, nadie. Y había crecido junto con sus hermanas y sus hermanos, bajo rigor de una madre de hierro, quien quería hacer su voluntad. Ángela Vicario, ella quería suicidarse, pero a falta de valor resolvió contarle a su madre, quien le aseguró que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de infancia, y que habían trucos para engañar al marido con la reposición de otra sábana que pudiera su primera vez con su esposo. O sea, como que ya tenía una sábana ya manchada con sangre y cambiarla el día anterior de la mañana, y así poder engañar a su esposo en su primera mañana de recién casada. La sábana de hilo con la mancha de honor, Ángela se casó con esa ilusión, y Bayardo San Ramón debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder.
y la gran fortuna que tenía. Pero cuando más aumentaban los placeres de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurría para hacer más grande la fiesta, su familia, sus ingresos. El general Petronio San Ramón, padre de Bayardo y su familia, llegaron a un buque de ceremonias del Congreso Nacional, junto con varias personalidades distinguidas y muchos regalos, ya que era una familia rica, se encontraban muy buenas conexiones y todo ese tipo de cosas. Le llevaron regalos al novio, le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas y a la novia, Ángela Vicario, le regalaron un estuche cubierto de oro puro. Ya que eran familias muy apoderadas, muy ricas, le pudieron regalar un automóvil y a Ángela Vicario le regalaron un estuche de oro puro. Bueno, en el acto final terminó a las 6 de la tarde, cuando se despidieron los invitados de honor y el buque, que fue con luces encendidas, dejando un reguero de valses, de pianola. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil recién regalado, descubierto, y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que sigan bailando por cuenta suya y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el viudo Sius había sido feliz, quien gustaba de hacer cálculos sobre los gastos de las fiestas. Pues no, y como esta boda de Ángela Vicario y Bayardo era una fiesta muy grande, el viudo ya se imaginaba los gastos que pudo haber hecho Bayardo. Santiago Nazar, quien gustaba de hacer cálculos sobre los gastos también, estuvo festejando y bebiendo en la boda con el narrador Enrique Cristo Belloda, e incluso con los hermanos Vicario, 5 horas antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo San Román entregó a su esposa Ángela Vicario sin pronunciar una sola palabra. Posteriormente se despidió de Pura con un beso en la mejilla, nada más. Pues Vicario golpeó con mucha rabia a su hija. ¿Por qué? Porque ya Bayardo San Román ya la había entregado porque no era virgen. El padre, con mucha rabia, mucha cólera, golpeó a su hija. Pues no, los gemelos volvieron a casa un poco antes de las 3 de la mañana. Escucharon la sentencia de Ángela en contra de Santiago Nazar, el que supuestamente la despojó de su virginidad, de aquella mentira que había creado Ángela Vicario, pues no, de que Santiago Nazar la había despojado de su virginidad. El abogado de los vicarios sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que lo hubieran hecho 1000 veces más por los mismos motivos. Los gemelos se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte de Santiago Nazar y tenían la ropa y los brazos empapados. Habían empezado a buscar a Santiago Nazar en la casa de María Alejandría Cervantes, pero, a haber sido cierto, jamás hubiera vuelto a salir de allí. Pues María Alejandría, quien llevaba un negocio de casa de citas con mulatas, la tenía un profundo respeto a Santiago, quien en su adolescencia estuvo enamorada de él, hasta que su padre descubrió el amorío. Por consiguiente, los gemelos fueron a esperarlo en la casa de Clotilde Armenta. Nunca hubo una muerte más anunciada, después de que la hermana les reveló el nombre a los gemelos vicarios de quien la había despojado, pues no, desde quien la había despojado y quien había despojado de su virginidad. Los gemelos fueron a su pocilga, donde guardaban sus cuchillos para descuartizar cerdos, y escogieron los más filudos, los que tenían, ¿no?, y los envolvieron en un trapo y fueron a afilarlos al mercado de carnes. Faustino Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las 3:20, y mientras los gemelos afilaban sus cuchillos, anunciaban que iban a matar a Santiago Nazar. Nadie les hizo caso porque pensaban que estaban borrachos, pero Faustino percibió una luz de verdad en la amenaza que hacían los gemelos vicarios. Y es así que le comunicó a un agente de la policía
que pasó a comprar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. Le comunicó que los gemelos querían matar a Santiago Nazar. El agente se llamaba Leandro Pornoy, quien fue a la tienda de Clotilde Armenta cuando los gemelos estaban sentados esperando. Clotilde Armenta tenía una tienda que vendía leche al amanecer y víveres durante el día y se transformaba en cantina desde las 6 de la tarde. Esa mañana Clotilde estaba levantada más temprano porque quería terminar de vender la leche antes de que llegue el obispo. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 y estos anunciaron que andaban buscando a Santiago Nazar para matarlo. El agente Leandro Pornoy, que iba a la leche del alcalde, comprendió las intenciones de los hermanos y le avisó al coronel Lázaro Aponte. Este se dirigió a casa de Clotilde y solo le confiscó los cuchillos de los hermanos. Clotilde estaba desilusionada, pues esperaba que arrestaran a los gemelos hasta que se aclarezca la verdad del conflicto que había generado pues Ángela Vicario. Los hermanos Vicarios habían contado sus propósitos hasta esclarecer la verdad. Contado sus propósitos de matar a Santiago Nazar a más de 12 personas que fueron a comprar leche a la tienda de Clotilde. Y eso lo habían divulgado por todas partes antes de las 6. A Clotilde le parecía imposible que no supiera nada en la casa de Santiago. Así que le mandó un recado urgente a Victoria Guzmán, la criada de Santiago, para alertar que los gemelos querían asesinar a Santiago y que Santiago se encontraba en peligro. Clotilde no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicarios con otros cuchillos envueltos en periódico. Faustino Santos no pudo entender por qué habían envuelto los gemelos a afilar sus cuchillos. Y al oírlos gritar que iban a sacarle las tripas a Santiago, creyeron que estaban borrachos y exagerados. Sin embargo, Clotilde notó que los gemelos llevaban la misma determinación de antes para matar a Santiago. Pedro Vicario, según declaró su declaración propia, fue el que tomó la determinación de matar a Santiago Nazar, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo, pero también fue quien pareció dar por cumplido el compromiso. Cuando los desarmó el alcalde, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Cuando los gemelos salieron a la porqueriza con los otros cuchillos, fueron a casa de Prudencia Cotés, la novia de Pablo Vicario. Prudencia ya sabía cuáles eran las intenciones de los gemelos, de los hermanos Vicarios, y jamás les hubiera hecho caso con Pablo si ese hubiera cumplido como hombre. Prudencia Cotés se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir y siguió esperando durante 3 años hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. De allí, los gemelos fueron a la tienda de Clotilde para esperar a su víctima Santiago Nazar. Entró a la casa a las 4:20 de haber estado primero en la fiesta, después junto con Luis Enrique, el narrador de Bedoya, y fue a casa de los novios para reventar petardos en honor a los novios. Y finalmente estuvo en casa de María Alejandría hasta pasado las 3. Luis Enrique, por su parte, llegó muy borracho a la casa y se quedó dormido en el baño, mientras que el narrador permaneció en casa de María Alejandría. A las 5:30, Victoria Guzmán despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada con respecto al mensaje de los hermanos Vicarios y de lo que habían enviado avisándole, ya que ella, como podemos ver en la primera parte, en el fondo quería que pasara esa tragedia del asesinato de Santiago. Luis Enrique había visto a los gemelos antes de regresar a casa, pero estaban tan borrachos que no recuerda lo que le dijeron ni lo que él contestó. A la mañana siguiente oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo, que ya se marchaba. Después se durmió a fondo, rendido por la parranda que se había dado en la boda de Ángela Vicario. Margot, quien decía que habían matado a Santiago,
Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacer a Santiago Nazar, por ausencia del doctor Dionisio Iguarán. 7 de las numerosas heridas eran mortales. Lo habían herido en el páncreas, el pulmón, el hígado, los brazos, la mano y etc. La autopsia se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. Entretanto, los hermanos vicarios estaban encerrados en la cárcel por aquel hecho del asesinato de Santiago Nazar, sin poder conciliar el sueño porque todo su cuerpo y su ropa olían a Santiago. De hecho, todo el pueblo olía a Santiago Nazar, pensando que querrían matarlo en venganza a su acto. El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de la calle. El coronel Aponte interrogó a la comunidad árabe para ver si tenían planeado tomar represalias en contra de los gemelos vicarios. Pero dicha comunidad solo sufría su pérdida, la pérdida del asesinato de Santiago Nazar. La familia Vicario se fue completa del pueblo, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron a Manobré, sin que nadie se diera cuenta, cerca de Riochacha, donde estaban presos los gemelos. Allá fue Prudencia Cotés a casarse con Pablo Vicario, uno de los gemelos que asesinó a Santiago Nazar. Cuando ese se quedó absuelto, Pedro Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas. Mereció la insignia de sargento primero. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Bayardo San Román, quien después de haber regresado a Ángela Vicario, bebió tanto en la colina de Sius que lo encontraron en un estado de urgencia por intoxicación etílica. Se volvió un alcohólico. La madre de Bayardo y sus hermanos fueron a acompañarlo en la pena. Después se marcharon del pueblo y tanto la casa de la colina como el coche convertible y se desintegraron con el paso de los años. Después de 23 años, el narrador vio a Ángela Vicario en la terraza de una casa. Ella nunca hizo ningún misterio de su aventura y contaba a quien le preguntaba con sus pormenores, a excepción del secreto que nunca se pudo aclarar. ¿Quién fue, cómo y cuándo el Santiago Nazar, quien era demasiado altivo para fijarse en ella? Ángela contó que siempre se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, y si lloraba o sentía pena era por él. Ángela lo vio un día a salir de un hotel, pero él no la vio. Nació todo de nuevo y ella se volvió loca de remate por él. A partir de entonces comenzó a escribir poco a poco. Las cartas se hicieron semanales, pero no había respuesta alguna. A Ángela Vicario le bastó saber que él las estaba recibiendo, pero era como escribirle a nadie, pues no encontraba respuesta alguna. Una madrugada por el año 10, la despertó la incertidumbre de que él estaba desnudo en su cama. Ángela le escribió entonces una carta febril de 20 pliegos, en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaba podridas en el corazón desde su noche funesta, pero no hubo respuesta, y a partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía a ciencia cierta, pero la siguió haciendo por 17 años más. Un mediodía de agosto, mientras Ángela Vicario bordaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, apareció con una maleta con ropa para quedarse y otra maleta igual, con casi 2000 cartas que ya había escrito, ordenadas por fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores y todo sin abrir. La impresión general era que Santiago Nazar murió sin entender su muerte. Después de que la prometida amargó quien iría a desayunar, Cristo Belloda se lo llevó del brazo por el muelle. Yamil Chayún, un árabe comerciante, fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo en cuanto escuchó el rumor. Cristo Bedoya, después de despedirse de Santiago, se dirigió a Yamil y apenas escuchó la información salió corriendo de la tienda.
en busca de Santiago Nazar. Le pareció imposible que hubiese llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él. Lo buscó en su habitación y tomó la pistola de Santiago para dársela en caso que de haberla necesitado. Se encontró con Plácida Linero, pero no se atrevió a decirle acerca de la amenaza de los gemelos vicarios, y sin más explicaciones se marchó a buscarlo. En la plaza se encontró con el padre Amador, pero no le parecía que pudiera escucharlo, haber entendido el llamado de los gemelos. Desde la tienda de Clotilde, así que Cristo Bedoya le dijo que tuvieran cuidado porque Santiago estaba armado en la puerta del club social. Bedoya se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que Aponte prometió ocuparse del caso, pero primero entró al club social para confirmar una cita de dominó y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces el único error mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora, había vuelto a desayunar en casa de Margot y fue a buscarlo allá. Al doblarle a última esquina reconoció de espaldas a la madre de Margot, pero ella, envuelta en lágrimas, le dijo que ya lo habían matado. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado a la casa de Flora Miguel, su novia y futura esposa para la próxima víspera de Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo, y poco después se enteró de que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil, y cuando entró a ver a su novia, a ella le levantó el cofre con las cartas de amor que había escrito y le deseó que lo matara. El padre de Flora Miguel explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar y El padre de Flora Miguel le explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar y que podía ocultarse allí o llevar una escopeta para poder defenderse. Santiago salió rápidamente de allí y fue rumbo a su casa. Al dirigirse a su casa lo vieron los hermanos y Clotilde le gritó a Santiago que corriera para salvarse. 5 minutos antes de que en la cocina Victoria Guzmán le había contado a Plácida Linero lo que todo el mundo sabía. En la sala donde estaba trapeando Divina Flor, la hija de Victoria Guzmán, vio a Santiago Nazar entrar por la puerta de la plaza. Plácida Linero vio entonces el papel con la advertencia en el suelo, pero no pensó en recogerla. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos. Desde el lugar en que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzó a ver a su hijo, que corría desde el otro ángulo hacia la puerta. Y como pensó que él ya estaba dentro y que los gemelos querían meterse para matarlo dentro de la casa, corrió hacia la puerta y la cerró de un golpe. Estaba pasando la tranga cuando oyó los gritos de su hijo y los puñetazos de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba insultando a los hermanos. Desde el balcón de su dormitorio y subido a ayudarlo, Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar. Cuando se cerró la puerta, los gemelos lo apuñalaron varias veces y esperaban que se derribara, pero ese no caía y según los hermanos parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó, sosteniéndose en las extrañas, y trató de entrar por la puerta de la cocina. Atravesó la casa de unos vecinos, desconcertados por la bulla que hubo, y el aspecto de Santiago, y en cuanto entró a su casa, murió. Bueno, así culminamos la obra, Una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.